Vamos entonces, hermanos, a continuar con la lectura y meditación en el Evangelio según San Mateo. Lo encontramos ahora en el capítulo número 18, así que vamos a comenzar la lectura. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Encontramos entonces en esta porción de las Escrituras distintas enseñanzas del Señor, pero que tienen un hilo o van teniendo una relación unas con otras, y encontramos que tienen en la meditación que podemos compartir, evidentemente, una cuestión en común que iremos desmenuzando durante la lectura y meditación. Nos encontramos en esta circunstancia donde el Señor está junto con sus discípulos, y en otros pasajes que relatan el mismo hecho, los discípulos estaban entre ellos inicialmente discutiendo sobre esta pregunta que finalmente le hacen. Probablemente entre ellos queriendo acordar, cada uno imponiendo quizás su posición, de quién debería ser reconocido como el más importante en el reino de los cielos. Y el Señor, en otros de los evangelios, les pregunta, bueno, ¿de qué estaban hablando? No porque el Señor evidentemente necesitase conocer lo que ellos sabían, sino como disparador para que ellos fuesen lo suficientemente abiertos como para decirle qué era lo que estaban pasando, como para finalmente dar por terminado el tema, en vez de continuar ellos con sus idas y vueltas dentro del grupo. Es donde aquí toma el relato Mateo, diciendo que los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron quién es el mayor, quién era el más importante. Y aquí el Señor, si bien encontramos un pasaje en las Escrituras donde Él hace esta comparación de cuál es el mayor o el menor, si es finalmente el que más importancia o jerarquía tiene y lo asocia con sí mismo y con justamente el servicio. Eso es un pasaje que leemos más adelante en los evangelios. Pero aquí el Señor va más allá, porque ellos daban por sentado el ingreso al reino de los cielos. Y el Señor, en vez de decirle quién es el mayor, empieza por el principio, valga la redundancia, que es poniendo a un niño, el término en el original es un niño pequeño, un niñito. En otro evangelio habla que lo tomó él. Y en este ejemplo vivo poniendo en medio de toda la multitud, como sabemos, seguramente sería uno de los tantos que lo seguiría al Señor, que no nos cabe duda del carisma, del cariño y de la atracción que él generaba hacia todas las personas, en especial a los niños. Él lo pone en el medio y dice, miren, si no se vuelven y se hacen como niños, ni siquiera van a poder entrar al reino de los cielos. Ellos estaban dando por sentado que iban a entrar al reino de los cielos, pero sin embargo el Señor dice, momento, primero tienen que poder entrar, y para entrar tienen que justamente tomar esta posición de niños, para luego, como dice en el versículo número 4, a humillarse como este niño, tener una actitud de humildad, de fe, también una verdadera conciencia de insuficiencia y de incapacidad para lograr las cosas por sí mismo. Todos nosotros hemos visto la sinceridad y la humildad que un niño pequeño tiene cuando se ve incapaz de alcanzar algo, de llegar a un lugar o ver algo que no está dentro de su alcance, de sin ningún temor estirar sus brazos para que se le alce, que se le tome la mano para cruzar una calle. Figuras que después con el tiempo, lamentablemente, la naturaleza pecaminosa va empezando a mostrar y empieza a haber una cierta arrogancia y ya no permiten estas acciones. Pero lo cierto es que un niño pequeño tiene esta capacidad innata de reconocer su incapacidad, valga
el juego de palabras, y también de no tener tapujos en pedir ayuda para resolver esta diferencia entre lo que él desea y lo que él puede hacer. Y esto es justamente lo que destaca el Señor, lo que le destaca a los discípulos. Ellos estaban buscando detectar cuál era la prerrogativa, la característica, la virtud que lo haría a una persona más importante del reino de Dios, algún mérito personal, cuando el Señor le hace notar que en realidad no hay mérito personal alguno, que no hay realmente la manera de entrar y de ser reconocido dentro del reino de Dios, es darnos cuenta que nada nosotros tenemos para ser reconocidos. Y eso es justamente lo que el Señor le hace notar a través de estos primeros pasajes. Y luego, él de esa figura de los niños, toma también el ejemplo de la clase de actitud y de relación que él quiere que nosotros tengamos para con el resto de los hermanos y sobre todo aquellos que están en sus primeros pasos en la vida cristiana. Dice, a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, bueno, no solamente en el aspecto material de un niño, aceptando la necesidad que este niño tiene, aún en sus limitadas capacidades de conocer la profundidad de las verdades espirituales, como también nosotros tenemos, pero pudiendo ser plenamente capaz de reconocer la necesidad de una salvación y de la salvación que el Señor nos provee, así como nosotros tenemos que preocuparnos para recibir a este niño y recibirlo como si fuera el Señor mismo, también es una tremenda advertencia para no solamente cuidar y no generar un conflicto, un trauma, una inadecuada relación con los niños de corta edad o niños del punto de vista material, sino también aquellos que son niños en el aspecto espiritual. Aquellos que justamente, habiendo ingresado al reino de Dios por la humildad, el reconocimiento de capacidad de ser hijos, de ser súbito de ese reino por nuestras propias virtudes, nosotros podemos justamente generar, o le advierte a los discípulos, de generar una situación donde haya un desánimo, un escándalo, un entristecimiento, una duda, como vemos también que hemos estudiado ya en las cartas de Pablo a los Corintios y a Romanos. Y ahora toma una figura realmente muy, pero muy fuerte el Señor cuando habla de que hiciese una cosa como esta, le sería mejor colgarse una piedra de molino de asno, una piedra que desde el punto de vista humano, la fuerza que necesitaba una persona para moverla era prácticamente imposible, ya que necesitaba de la fuerza de un asno para poder moverla y cumplir su misión, y con esa piedra atada en su cuello, que ya no podría moverla por sí mismo, fuese arrojado al fondo del mar. O sea, una figura de una, podemos decir, violencia, para darle una imagen de la severidad del error y del pecado que estaríamos cometiendo si nosotros, tanto aquellos hermanos jóvenes y nuevos en la fe, como aquellos niños pequeños que se acercan a la verdad del Evangelio, se ven perjudicados en su ánimo, en su espíritu, en su conocimiento, en su situación, por una mala actitud, una mala forma, un mal actuar de parte nuestra. Y justamente él continúa diciendo, en el mundo, dice, es necesario que vengan tropiezos, como diciendo, es inevitable que haya situaciones de conflicto, situaciones de dudas, de problemas, de dificultades que estos niños, tanto espirituales como materiales, puedan llegar a sufrir una decepción, una crisis, un desánimo, pero qué terrible es justamente
que seamos nosotros el medio por el cual esto ocurra. Dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En un mundo de pecado, gobernado, como sabemos, por Satanás, bajo la voluntad permisiva de Dios, vemos como día tras día el actuar de las personas y del sistema buscan el daño físico, moral, emotivo de toda la humanidad y en especial de los niños. Pero no nos cabe duda que debe ser una gran preocupación para nosotros, no en forma consciente del daño que podemos hacer, estar atentos a siempre buscar ser de contención, de bendición y de sostén para aquellos que están en esta posición o esta situación de crecimiento tanto físico como espiritual e intelectual. Y acá el Señor nuevamente pone un ejemplo que ya había puesto anteriormente, hablando de como una figura de exageración para darle énfasis al mensaje, de que si hay alguna acción, alguna costumbre, podemos mencionarlo justamente como sinónimos, la mano, el pie, el ojo, la forma de actuar, la forma de conducirnos, las prioridades que nosotros le ponemos a la vida, que pueda ser de escándalo, no solamente para que nosotros caigamos y por lo tanto también podamos ser de tropiezo para otros, debemos tomar una decisión radical con respecto a ello. Si hay una actividad, una costumbre, un posible modo de actuar o de pensar que vemos que puede ser de daño para los demás y para nosotros mismos, debemos tomar una decisión radical, una decisión absoluta de sacarlo de nuestra vida, de no hacer de eso justamente el elemento que no podamos, el elemento que justamente podemos ser de tropiezo para nosotros y para aquellos hermanos y personas que nos ven como referentes. Y el Señor justamente da con una figura que en el versículo 10, de la importancia que tiene justamente no solamente preocuparnos por no ser nosotros de tropiezo, sino de evaluar y estimar adecuadamente a todas estas personas que a veces puede, como suele a veces pasar con los niños pequeños, que con sus preguntas, con su forma de ser, sus torpezas, pueden generar a veces en los adultos una cierta mirada despectiva, una cierto desdén, un cierto trato duro. Y aquí justamente habla de no despreciar, de no mirar por sobre el hombro, de no mirar con cierta altivez y por lo tanto, como primer paso, ¿no es cierto? A veces la mirada es lo que después termina definiendo la forma de actuar. Que no tengamos eso, sino que justamente evaluemos que los ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y acá es una figura un poco, en algunos casos se puede entender como un poco difícil de interpretar. En este pasaje ha surgido la tradición del ángel de la guarda. No encontramos en la Escritura que los niños tengan un ángel en particular. Sí vemos en Hebreos 1:14 que los ángeles son emisarios y colaboradores de Dios en nuestro cuidado y en nuestra protección. Lo vemos también en los salmos. Pero es evidente de que aquellos que tienen una situación de mayor debilidad, de menor madurez, de una cierta vulnerabilidad, es el grupo de personas que el Señor tiene podemos a través de este pasaje ver una cierta predilección. Vemos una y otra vez cómo el Señor siempre, en su palabra, tiene un cuidado por aquellos que tienen una mayor necesidad o menores recursos o mayores limitaciones. Y vemos en este pasaje también en el versículo 11 que el Señor hace un énfasis de que el objetivo de él justamente es venir a salvar lo que se había perdido. Este pasaje tiene
esta frase solamente aparece en 2 ocasiones en las Escrituras. Una es en Lucas 19:10, cuando es el relato de la conversión de Zaqueo, que podemos mencionar que es casi el relato más extenso y más explícito del cambio radical de una persona en su forma de vida, sobre todo de donde él partía y a donde el Señor lo llevó. Y esta referencia hace justamente este pasaje junto con el otro, en el énfasis que el Señor vino a salvar aquello que quizás parece para los hombres, a los ojos nuestros, de menor valor. Para la cultura hebrea, y a veces hasta hoy por hoy también en muchos aspectos, los niños no son tomados muy en cuenta. Ni hablar de lo que era el caso de ser un publicano. El Señor, con estos textos que podemos decir que hace un énfasis de que Él vino a buscar y a salvar aún aquello que para nosotros no tiene valor, que tiene una menor importancia, aún aquello que quizás podría pasar desapercibido o hasta es despreciado, para hacernos notar de que ninguna persona, sin importar lo terrible y irreprochable que pueda haber sido su vida y su conducta, puede de ninguna manera pensar que el Señor no está dispuesto a perdonarlo y que por ella justamente ha muerto en la cruz. Y toma nuevamente el Señor este pasaje, vemos que es un pasaje lleno de ilustraciones para justamente darle a entender a través de estas parábolas la fuerza y la importancia que el Señor quería transmitir a lo que estaba comunicando a los discípulos. Dice, ¿qué os parece? O sea, imagínense esta situación, dice el Señor. O sea, pónganse en el lugar de esta persona que tiene 100 ovejas y que pierde una. Y que sin embargo, justamente, esa una que se descarría, que se había perdido, sin embargo, él deja las 99 que no se habían perdido y va en busca de ellas y se alegra por haberla encontrado y se regocija tanto más que con esa que con las que no se habían perdido. Y justamente esa es la forma que el Señor tiene de decir. Así como se alegra un pastor de encontrar esa oveja que se perdió, es justamente el énfasis y la vehemencia que el Señor pone en la salvación de todos aquellos que están en esta situación de vulnerabilidad. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, y fijemos que este conector, a veces tenemos una cierta tendencia a separar las frases, los ejemplos, en los discursos del Señor, pero sin embargo, vemos acá que hay una continuidad. Y esta continuidad está relacionada con la importancia que tiene para el Señor que nosotros sepamos reaccionar adecuadamente a las dificultades, a los tropiezos, a los errores que cualquiera de nuestros hermanos pueda tener. Porque todos, como hemos visto y leemos en las Escrituras, debemos permanentemente reconocernos como niños en nuestras incapacidades, en nuestras insuficiencias, dejando de lado las cosas de niño, como dice Pablo, en lo que es la inmadurez, en lo que es la volatilidad, en lo que es la variación de nuestra forma de pensar y nuestra influencia por parte de los factores externos, no cambiando de opinión, como dice la palabra, ante cualquier nueva idea o concepto que aparece. Y acá justamente está relacionado, porque seguimos siendo nosotros niños, y ese niño que a veces comete un error, comete una falta, por su propia inmadurez, por la propia tendencia natural de cada uno de nosotros al pecado,
El Señor exhorta a que cuando un hermano peca, en algunos manuscritos la frase contra ti no se encuentra, o sea que hablando no solamente de pecar contra nosotros, sino un hermano que comete un error, en ese momento nosotros acercarnos y llamarle, y como vemos en el pasaje aquí adelante, a continuación, en una charla personal, hacerle notar la falla en donde ha estado. Y en función de la reacción, ver si lo hace de primer lugar en forma directa, ya se ha resuelto el inconveniente. Si el hermano no lo está, nosotros no lo estamos reconociendo, debemos llamar a otros que, juntamente con el que detecta la falla, entiende la situación y puedan entre varios darle a entender el error en el cual están el hermano actuando, para que justamente sean 2 o 3, para darle una serie de distintas de forma de transmitirle esa exhortación, ese consejo, y también para que no sea una opinión única sobre la situación. Y que aun cuando ni en forma particular, ni luego a través de distintos hermanos, el hermano reconoce la falta y trabaja sobre ella y pide perdón, si aún así no fuese así, menciona la necesidad de plantearlo a toda la congregación. Y debemos destacar que la palabra iglesia en la boca del Señor solamente se encuentra en las Escrituras 2 veces, en este mismo, ambas solamente en el Evangelio de Mateo. La primera vez la vemos en el capítulo 16 y la segunda la vemos aquí. Son las 2 veces que el Señor menciona la congregación, la iglesia. En el primer lugar, para mencionar que sobre él habría de edificarse esta nueva figura, este misterio, como vemos más adelante que lo describe Pablo. Pero también para mencionar que este grupo de hermanos, este grupo de niños que han entrado al reino de los cielos y que han madurado, justamente son el lugar de contención de cada uno de nosotros y donde debe justamente acompañar a aquellos que están en alguna situación de error para encauzarles. Sin embargo, dice aquí que si no llega a la iglesia, hay algo que es mucho más profundo. Es claro para la descripción del pasaje que en realidad nunca ha sido un hermano, sino que ha sido alguien que se ha acercado, pero no ha realmente cambiado su vida. Y aquí, acá, en este pasaje, a partir del 18 hasta el 20, habla justamente de una figura que pareciese en muchos casos ser usada por algunos como una obligación por parte de Dios de cumplir los determinados mandatos o imposiciones que podemos hacer nosotros en la tierra. Más nada puede ser más alejado de eso. Justamente, si nosotros estamos mencionando que debemos ser y comportarnos y la mejor forma de residir en ese reino es siendo un niño, en nuestra humildad, en nuestro reconocimiento de nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad, mal podemos nosotros ahora decir de que podemos imponer o en cierta manera delinear lo que ocurre en los cielos, o delinear lo que ocurre, o condicionar lo que Dios tiene planeado. La intención del pasaje es justamente decir que aquellos que buscan la voluntad del Señor, aquellos que se reúnen y tienen este mismo sentir, están justamente revelando o reflejando lo que Dios establece en los cielos. Finalmente están reflejando el pensamiento de Dios en medio de los hombres. No porque ellos lo impongan, sino porque justamente están cumpliendo lo que el Señor desea. A eso sumarle el hecho de
versículo 20, donde nos encontramos con una promesa por un lado, pero por otro lado una tremenda responsabilidad y advertencia. Porque dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué encontramos en este pasaje? En primer lugar, encontramos, como bien decimos, esta promesa de que el Señor, aún en la más pequeña de las congregaciones, en el más pequeño de los ámbitos donde 2 o 3 hermanos se reúnen en el nombre del Señor para recordarle, para orar, para abrir su palabra, Él está allí presente, reconociendo la devoción y el deseo de los hermanos de adorarle y de alabarle. Pero también al mismo tiempo es, como bien dijimos, una muy seria situación. Pensar cuando se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor, que evidentemente el Señor está allí presente para que todo lo que se diga y se hable y se proponga sea, como dice en Colosenses, hecho como para el Señor. Cuando tenemos esos lineamientos, donde tenemos esa voluntad de buscar en todo momento cumplir el designio del Señor y pedir que Él guíe todas las cosas, es evidente que el Señor va a ir guiando para que lo que Él en su voluntad tiene planeado para determinadas circunstancias y determinadas situaciones, va a ser lo que se va a realizar, lo cual coincide con lo que veníamos mencionando del versículo 18 y del versículo 19. Cambia aquí entonces un poco pareciese el hilo, porque Pedro le pregunta cuántas veces debería perdonar a mi hermano. Claro, el Señor viene hablando de perdonar, y el Señor dice, bueno, perfecto, pero ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y aquí Pedro, en una figura, pensando que iba a quedar bien delante del Señor, menciona que debía perdonarlo hasta 7 veces. Probablemente encontramos que era una costumbre o se aceptaba dentro del pueblo de Israel que uno podía perdonar hasta 3 veces, un poco basado en lo que se encuentra como referencia en el libro de Amós, donde habla que había como 3 o 4 cosas que el Señor toleraba. Pero evidentemente la respuesta que el Señor le da a Pedro lo deja muy, muy fuera de lo que él estaba esperando. Él esperaba como que el Señor lo alabase por mostrar su tolerancia, su predisposición al perdón y demás, pero por el contrario le dice, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como sabemos, evidentemente, como una figura de una permanente disposición a perdonar, no importando la cantidad de veces que cada uno de nosotros podamos ser ofendidos, pero también por el otro lado, como vamos a ver más adelante, nosotros siendo ofensores, no abusar de ello, ¿verdad? Y el Señor aquí entonces le pone de nuevo una nueva ilustración para justamente poner al alcance de nuestra comprensión conceptos que son muy difíciles de entender si el Señor nos hubiera dado estas figuras que encontramos a continuación, como esta parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, o sea, era uno de los primeros que se encontraba con esta situación, se le presentó uno que debía 10.000 talentos. Encontramos acá, entonces, este siervo que le debe a su señor una cantidad absolutamente inimaginable. ¿A qué nos referimos con esto? El equivalente aproximado de estos 10.000 talentos
partiendo de que el 10.000 era como el número más alto que se podía representar o, dentro del idioma griego, estos 10.000 talentos serían un equivalente casi a 200.000 años de trabajo. O sea, lo primero que nos podemos imaginar es decir, ¿cómo pudo este hombre deberle tanto a este señor? ¿Cómo fue que pudo tener semejante cantidad de dinero y perderlo? Y es claramente una figura para tratar de que nosotros podamos imaginarnos el grado de ofensa que significa para Dios nuestro pecado. Muchas veces podemos encontrar algunos escépticos que dicen cómo Dios, se dice que Dios es amor, por una persona que peca durante un periodo de una cantidad de años, lo condena a una eternidad lejos de él. Es que no entra en nuestra capacidad de entendimiento la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Lamentablemente, es algo que en nuestro andar diario nos olvidamos con mucha facilidad. La tremenda carga que significa el pecado, la tremenda forma en que Dios ve nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Quizás es una manera muy sutil de podernos imaginar. Es lo que vemos en esta figura que el Señor utiliza. Este señor, que tenía evidentemente mucho más que esos 10.000 talentos, ve que esta persona tiene esta deuda. Y es evidente que no la podía pagar. Entonces, el Señor ordena venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y era evidentemente un acto absolutamente simbólico, porque nada de lo que ellos tenían y pudiesen tener podía saldar mínimamente esta deuda. Y aún en esta situación, este siervo que reconoce que le debe ese dinero al amo, porque justamente se postra y le pide, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, confiado en sus capacidades, o consciente de que en realidad no lo iba a poder hacer, y entonces le estaba mintiendo a su amo, no podemos imaginarlo, no tenemos la mente, no estamos en la mente de esta persona, pero que en cierta manera nos refleja a cada uno de nosotros también. Cuando pretendemos justificar alguna de nuestras acciones, nuestra forma de ser, conductas, pensamientos que son ajenos a la voluntad de Dios. Lo cierto es que este siervo postrado le suplica, le implora, y el amo le perdona la deuda. Movido a misericordia, le perdona la deuda. Sabía que no podía pagar. No es que le aceptó un plan de pagos. No es que le dijo, bueno, me quedo con tus cosas y damos por saldada la deuda. Vendo a uno de tus hijos, o tus hijos quedan como siervos, y con esto salvamos, por más que la diferencia es enorme. No, él le perdona la deuda completamente. Y luego viene esta segunda parte que también nos refleja a nosotros, sin lugar a dudas, porque dice, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, uno que tenía la misma situación que él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, lo agarraba del cuello, diciendo, págame
lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, haciendo exactamente lo mismo que que a él había hecho apenas unos minutos atrás. Fijémonos que dice, saliendo aquel siervo, acababa de ser perdonado y se encuentra con uno que le debía el equivalente a unos 4 meses de trabajo, comparado con los 200.000 años. Y le dice exactamente la misma frase. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aún en aquella circunstancia, habiendo a aquel siervo vuelto el alma al cuerpo, después de haber sido perdonado de una manera extraordinaria como fue, ni aún escuchando las mismas palabras que él había dicho instantes atrás y que movieron a misericordia a su amo para no ejecutar su deuda sobre él no reacciona. ¿Por qué dice que él no quiso? Si no fue, y no es que no quiso, sino que encima no fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y podemos, sin lugar a dudas, muchas veces nosotros vernos reflejados en esta parábola. Cuando no tomamos conciencia de la diferencia entre el daño, la ofensa que nosotros cometemos contra la que pueden habernos cometido a nosotros. Dice entonces, viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí el término verdugo se suele traducir en otras versiones como torturador. Y está claro que el Señor no nos, por su misericordia, no nos quita o nos priva de su perdón. Pero evidentemente no podemos tener la relación personal y de cuidado que deberíamos tener con Él, si no somos nosotros capaces de perdonar como Él lo hizo con cada uno de nosotros. Qué tremendo desafío que es para nosotros, qué avergonzante sin duda para muchos de nosotros, comparar lo que el Señor nos ha perdonado con aquello que nosotros no somos capaces de perdonar a veces a nuestros hermanos. Que el Señor nos perdone y nos ayude y nos guíe a poder cumplir con su deseo de perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Que el Señor nos bendiga.